Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, eh, va a conversar con ustedes sobre un tema muy importante que tiene que ver con la vida del creyente. Y me refiero a la oración. Eh, el versículo base para esta prédica será Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18, que dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Este pasaje es una exhortación a los creyentes para mantener una actitud de gozo constante, oración continua y gratitud en todas las circunstancias de la vida, lo cual se presenta como la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Estar siempre gozoso se refiere a mantener una actitud de alegría y regocijo que no depende de las circunstancias externas, sino que es un fruto del Espíritu Santo. El gozo es, por lo tanto, el sentimiento interior de alegría en el creyente que surge de la confianza que tenemos en la salvación, el amor de Dios y la esperanza en la vida eterna futura en Cristo. El gozo se cultiva por medio de la oración, enfocándose en lo bueno que Dios ha hecho en nosotros y está haciendo y hará en Cristo Jesús. Orar sin cesar significa vivir en una comunicación constante con Dios, reconociendo su presencia y dependiendo de Él sin necesidad de estar físicamente de rodillas todo el tiempo. Dar gracias a Dios en todo implica agradecer a Dios por todo, reconociendo su soberanía y sus bendiciones, incluso en los momentos difíciles en que pareciera que nos están poniendo a prueba. Es la voluntad de Dios. Significa que debemos comprender y vivir de acuerdo con los mandamientos y el propósito divino, y que ello se debe ver reflejado en nuestras vidas, en el modo de sentir y actuar, lo que incluye conocer a Dios por medio de leer las Escrituras, por medio de la manera de que debemos llegar a amarlo, servirlo, seguir el ejemplo del Señor Jesús y buscar la salvación a todos mediante la enseñanza y de la predicación. ¿Será que la oración tiene mucho poder, como dicen muchos? Atribuirle a la oración un poder es un error conceptual que cometemos frecuentemente con respecto a la oración y que surge de una aplicación incorrecta del siguiente texto o pasaje bíblico que encontramos en Santiago 5:16, que dice así: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Meditemos sobre el hecho de que la oración es una solicitud hecha a Dios y es solo Dios el Padre, en el nombre de Cristo, quien responde nuestras oraciones. Por lo tanto, el poder no está en la oración, sino que en Dios quien otorga, pues Él tiene misericordia de nosotros y escuchando nuestras oraciones actúa con su poder, es decir, es una acción divina. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud ante las dificultades de la vida? Recordemos que no son pocos los creyentes que están aprisionados y atormentados por cuadros psicológicos y angustiosos, depresivos en su diario vivir. A muchos de estos hermanos los vemos agachados, esquivos, quejumbrosos y compadecidos de sí mismos, creyendo que nada tiene solución en su vida. Se les escucha lamentarse: es que no puedo dormir bien, siento una angustia en mi pecho, no puedo dejar de pensar en esto o en aquello. La palabra de Dios, tenemos que en ella, Dios en su inmenso amor nos dice en Filipenses 4:6-7 con respecto a esto que estamos hablando. Esto es como un mandato. Cuando nos dice: no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, no solamente un momento, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios
y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, como ustedes pueden ver, es Dios quien ejecuta las peticiones que nosotros hacemos en la oración. Debemos tener la disposición a obedecer a Dios en medio de las dificultades, confiando en su fidelidad para sostenernos. Recuerden ustedes que la fidelidad viene de fe. En 2 Corintios 5:7 nos dice, por fe andamos, no por vista. Vivir por fe significa vivir confiado en el mensaje del Evangelio, demostrando con nuestra conducta y realizando acciones que muestren que realmente creemos en Dios, confiamos en su promesa y que responderá a nuestras oraciones según su voluntad. La importancia de la fe con respecto a la oración, como también en todos los aspectos de nuestra vida, la Escritura nos dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, o sea, se nos muestra por fe y para fe, como está escrito, es el justo, es el creyente, por la fe vivirá. Podemos estar seguros de que la fe es tanto el medio por el cual se recibe y el medio de la oración y las bendiciones de Dios, como también por medio de la fe demostramos la manera en que vivimos reflejando en nuestras vidas la justicia de Dios. Peticiones por medio de la oración. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibéis y os vendrá. Marcos 11:24 enseña que todo lo que se pide en oración se cree, se ha recibido, será concedido. Este pasaje enfatiza la importancia de la fe en la oración, asegurando a los creyentes que Dios puede hacer lo que parece imposible y escuchará sus peticiones. Se tiene una confianza plena en él. No obstante, es importante que digamos y debemos entender que en la oración debemos pedir y esperar su respuesta por la voluntad de Dios. Eso es importante. Y también recordar que este versículo de Marcos 11:24 no es una garantía de recibir cualquier cosa, sino que la oración debe estar alineada o de acuerdo a la voluntad de Dios, según lo que enseña el Evangelio. Santiago 4:3 y 4 nos habla, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestras deleites, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Ante la angustia de esperar, Romanos 12:12 nos dice, bajo esa espera, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Perseverar en la oración significa continuar orando persistentemente sin rendirse ni desanimarse para mantener una vida de dependencia y confianza en Dios, incluso cuando no se vean resultados inmediatos. Implica un esfuerzo continuo de corazón y voluntad para buscar la voluntad de Dios, crecer en la fe y acercarse a Él confiando en su tiempo perfecto y en su bondad. Perseverancia en la oración tiene o presenta 5 aspectos esenciales. Primer aspecto, dependencia de Dios demuestra una profunda confianza en que Dios escucha y responderá aunque no sea de manera que esperamos. Segundo, un esfuerzo continuo requiere una voluntad constante de seguir orando a pesar de las dificultades, la espera o la falta de motivación para no desfallecer. Tercero, apertura a Dios es mantener nuestra vida abierta y conectada a Dios, no cerrarse a Él ni a los demás y buscar comprender su voluntad. 4. Confianza en el tiempo divino. No se trata de apresurar o forzar a Dios, sino que confiar en que Él actuará en su momento oportuno. Crecimiento en la fe. Quinto y último característica. Crecimiento en la fe. Cada momento de oración perseverante y fortalece la fe, la confianza
y la dependencia en el Señor. Bueno, veamos algunos ejemplos de personas que oraron y su oración fue contestada. El Señor Jesús se retiraba a orar con frecuencia y modeló la oración persistente y sumisa a la voluntad del Padre. Jacob luchó con el ángel y oró hasta obtener la victoria, demostrando firmeza en su fe. Ana oró a Jehová con ganas, clamor y tristeza por un hijo y fue escuchada por su tenacidad y sinceridad. Elías oró fervientemente hasta 7 veces pidiendo lluvia, demostrando una fe persistente y apasionada. El rey Ezequiel puso sus cartas y preocupaciones delante de Dios, confiando en él para obtener la victoria sobre sus enemigos, cosa que ocurrió. La viuda persistente en Lucas 18:1-8, el Señor Jesucristo cuenta la palabra de una viuda que molestaba a un juez porque el juez no quería hacerle justicia y todos los días iba a pedirle. Y ese juez era un injusto porque no aplicaba la justicia. Entonces, hasta que este, cabreado de tantas veces que la viuda le iba a pedir justicia, le hace justicia. Dios usa esta historia para enseñar que debemos orar siempre y no desanimarnos. No obstante, queridos hermanos, de que sintamos que Dios no nos está contestando nuestras oraciones, ello no significa que Él no esté obrando en función de aquello que más nos convenga, independiente de nuestros deseos y de la forma o de la urgencia dada por nosotros a nuestras oraciones. Lo que sí es urgente con relación a la oración es que debemos orar sin descanso como hombres y mujeres creyentes por nuestras necesidades personales y familiares, como así también como las necesidades de la iglesia, e inclusive debemos orar por nuestros enemigos. Debemos orar como iglesia para que la iglesia porque la iglesia somos nosotros, los creyentes que la construimos como piedras vivas y tenemos como obligación vivir y orar como cristianos. Bueno, nuevamente, primera de Tesalonicenses 5 y 6 y 8. Recordando nuevamente, está siempre gozosos, orad sin cesar. Dar gracias a Dios en todo. Esta es la voluntad del Padre, o de Dios, para con nosotros en Cristo Jesús. Jeremías 3:33. Perdón, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese te clama a mí es una oración. Aquí el Señor nos muestra que es una invitación divina a orar en tiempos de dificultad, prometiendo que al buscar a Dios sinceramente, Él responderá y revelará conocimientos profundos y secretos que no se pueden obtener por otro medio. La mí, esta frase implica no solo pedir, sino que también orar y suplicar a Dios en busca de ayuda y guía. Yo te responderé. Te promete escuchar y contestar las oraciones de aquellos que claman a Él. Te enseñaré cosas grandes y ocultas. Se refiere a la revelación divina de verdades profundas y maravillosas, más allá del entendimiento humano normal, invitando a una relación de dependencia e intimidad con Dios. Gracias, queridos hermanos. Con la ruta bíblica del Señor Jesucristo ha llegado al fin de esta prédica tipo estudio bíblico. Si esto le ha servido de bendición, compártalo. Ayúdanos a poder difundir la vida de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz del Padre y la del Señor Jesucristo y su Santo Espíritu sea con todos ustedes y conmigo. Se despide como siempre su anfitrión con la ruta bíblica del Señor Jesucristo, Julio Ciem Agur. Hasta un próximo programa.